Y saludos místicos y místicas racionales. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la resaca post-navideña? Espero que esté siendo leve en vuestras pieles y vuestras carnes. Hoy os voy a hablar de un tema que no es muy normal que toque temas de este tipo en mi canal, pero sí que es verdad que, estuve haciendo un poco de búsqueda en YouTube y me dio la impresión de que no había ningún vídeo que tocara el tema de las sustancias de poder desde un punto de vista espiritual y al mismo tiempo que diera algunos consejos de tú a tú con los pies en el suelo sobre el tema que nos ocupa. Con lo cual, hoy vamos a hablar de la experiencia psicodélica. Bien, el propósito de este canal de YouTube, Misticismo Racional, es el de dar herramientas para el autoconocimiento, es el de hacer más corta la distancia entre vuestra esencia, eso que tenéis dentro, que no explicáis a nadie y que vivís en soledad, ¿no? Y luego, pues, la imagen que proyectáis, ¿no? Cuanto más cerca esté vuestra esencia, de vuestra imagen, de vuestro yo, de vuestro ego, pues más rápido vais a entender que no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, ¿no? Cuanto más rápido uno entre en contacto con sus emociones, sus sentimientos, en relación a sus pensamientos y sus acciones, pues más equilibrado va a estar y mejor se va a sentir. Entonces, para realizar este proceso, no hace falta tomar nada. Esto de entrada. Para ser capaz de descubrir todos estos misterios que están dentro de nosotros mismos, pues lo primero que tenemos que hacer es tomar un compromiso con nosotros mismos, ¿no? Tenemos que meditar, tenemos que leer, tenemos que viajar, tenemos que conocer a gente, tenemos que estar dispuestos a entregar una parte de nosotros mismos, es decir, de desaprender, ¿no? Esto es un concepto que está muy en boga y que seguro que habéis escuchado ya antes, ¿no? El de desaprender, ¿no? Yo creo que se trata más que desaprender, de poner orden en lo que habéis aprendido y en cierto modo sí que hay una parte de reprogramarte, ¿no? Entonces, dicho esto, hay algunas técnicas, algunos recursos, algunas experiencias que pueden ayudarnos a veces a ver cosas que no habíamos visto hasta el momento. A que nos caiga un poco la venda de los ojos. Yo siempre digo que en este proceso de autoconocimiento hay ángulos muertos, hay cosas que no acabamos de ver, ¿no? Entonces, experiencias como por ejemplo una regresión, un viaje astral, como por ejemplo una constelación familiar, como por ejemplo la psicomagia de Jodorowsky, ¿no? Ayudan a mover cosas en nuestro subconsciente que nos permiten llegar a este punto, a este ángulo muerto que estaba explicando, y poner un poco de luz donde antes había oscuridad. Y es aquí, en esta categoría de cosas, en las que las sustancias de poder pueden ser útiles. Esto de sustancia de poder es un término que, digamos, cojo prestado y lo modifico un poco del mundo chamánico, de los chamanes que utilizan las plantas de poder en sus rituales, como por ejemplo el tabaco, para poder llegar a estados de conciencia alterados, pues esto, ¿no? Que les permitan hacer un trabajo interior y poder poner luz donde antes, como explicaba, había oscuridad. Entonces, el problema con el tema de las drogas
es que, primero de todo, tenemos que tener claro que existen como tres grandes grupos, que son los excitantes, los relajantes. Estos dos grupos generan adicción y además podríamos decir psicológicamente que tapan nuestras preocupaciones, ¿no? Al menos al principio. Les ponen, digamos, tierra encima, ¿no? Entonces estas dos a mí no me interesan. Cada uno puede hacer lo que quiera y si le apetece, pues es libre de experimentar lo que considero oportuno. Pero yo aquí voy a hablar del tercer tipo, que es un tipo que no genera adicción, no lo digo yo esto, es algo que está demostrado, y que de algún modo ha estado demonizado, aunque no genere adicción, porque, claro, lo que hace es realmente modifica tu percepción de la realidad hasta un punto que te hace cuestionar si lo que has aprendido es válido o no. Entonces, entiendo que el establishment más materialista, intelectual, racionalista, ultra, pues no se siente cómodo con una sustancia que te permite realmente plantearte si la realidad es como te han explicado y si las cosas son como son. Con lo cual ha sido estigmatizado de una manera brutal en el mundo académico, científico y en general a nivel social, y se ha puesto todo en el mismo saco. Con lo cual, primero de todo, vamos a distinguir esto, ¿eh? Las drogas es un tema lingüístico, es como yo lo llamo, ¿eh? Las drogas por un lado y las sustancias de poder por otro lado. Y por último, para poner fin a este preámbulo y entrar ya en lo que serían consejos más prácticos, tenemos que tener en cuenta que probablemente sin el LSD no hubiera existido el movimiento hippie, no lo sé. Que el movimiento hippie digamos, es la expresión de la era de Acuario como tal, que significa la primera vez en la historia del pensamiento moderno que hay realmente una mentalidad muy, muy libre, una mentalidad de amor, una mentalidad de romper, ¿no?, con el establishment materialista, cientifista, racionalista, ultra, y que sin duda este es el camino a seguir. Sin duda el ser humano en el futuro tiene que convertirse en una especie de hippie, menos snob, pero tenemos que de algún modo entrar en un renacimiento hippie más moderno, más equilibrado, más responsable, ¿no? Pero sí que creo que es el camino y no digo que el LSD nos señale con el dedo el camino, pero sí que en su momento fue muy importante y que podría ser también muy positivo en vuestras vidas. Bien, primero de todo, el LSD no es para todo el mundo, porque es una sustancia de poder, y poder implica intensidad, fuerza, implica que va a mover cosas. Entonces, claro, si dentro de ti hay mucho lío, podríamos decir, si no estás trabajado, si no estás equilibrado, si no estás en un buen momento de tu vida, en el que quieres buscar algo para ir sumando, pero de algún modo tú ya estás en el camino y has hecho este trabajo interior que estaba explicando, pues claro, va a empezar a mover muchísimas cosas, porque te las va a poner aquí delante de las narices para que lo puedas ver. Esto no tiene por qué ser terrorífico, ni tiene por qué pasar nada. Al final la imaginación de las cosas negativas que te pueden pasar acostumbra a ser mucho peor de cómo son las cosas. Esto siempre, ¿vale? El miedo funciona así. Siempre, uy, 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 lo que me puede pasar, uf, o lo que le pasó a ese o al otro. El miedo digamos, se reproduce exponencialmente. Con lo cual, yo ya os digo de entrada que nada es tan terrorífico y que no pasa nada. Pero simplemente, pues si tienes inseguridades internas, pues te las va a poner delante, ¿no? Entonces, en este sentido, pues claro, no es adecuado para una persona, pues de esto, pues de 20 años, 25, que está empezando en el camino del desarrollo de su personalidad, que su personalidad psicológicamente hablando aún está muy vinculada a su familia, a sus padres, aún no se ha, digamos, no ha empezado un proceso de individuación, ¿no?, en términos psicológicos junguianos,
y por tanto, pues esto le va a venir grande probablemente. ¿Qué pasa? Pues que la gente joven se siente atraída, es normal, porque la primera etapa de las 5, 6, 7 horas de viaje, pues es súper divertida, te ríes muchísimo, hay esta fluctuación, las luces, los colores, bla, 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 bla. Y esto está muy guay, está muy bien, por supuesto. Pero es que son 7 horas. Entonces, claro, después de esta primera hora, pues como decía, te va a seguir quedando mucho camino por delante. Y en este camino, pues vas a empezar a tener muchas sensaciones. Muchísimas agradables, pero también alguna desagradable tal vez, ¿no? Porque de algún modo, digamos, lo que hace el LSD te pone dentro de un canal energético brutal. Es como si pudieras experimentar la energía de todo el universo dentro de ti, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta energía entra dentro de ti, lo que intenta es buscar equilibrio, forma, consistencia, y lo que intenta es integrar todo. Y cuando encuentra un punto que no está bien, pues te lo pone de manifiesto, pero no para castigarte, no para putearte. Te lo enseña porque te dice, mira, esto aquí no está bien. Entonces, si tú sabes cómo negociar con esto, que lo voy a explicar a continuación, pues no hay miedo, no hay problema y vas fluyendo, lo pones en su sitio y todo es fantástico, es magnífico y sigues disfrutando del viaje. Pero si cuando hace esto empiezas a intentar controlarlo con tu mente, empiezas a ponerte a la defensiva, empiezas a tener miedo y no dejas que esta energía lleve, digamos, el control de la nave, si lo intentas tener tú, pues empiezas a ponerte nervioso porque no puedes. Entonces, lo que tienes que tener claro es que cuando estás ahí, si hay algún momento en el que en este vaivén, en este flujo de sensaciones, percepciones, pensamientos, todo junto, ¿no? A veces experimentas algo negativo y experimentas que no tienes el control, tienes que dejarte llevar. Tienes que dejarte llevar. Tienes que estar sereno, estar tranquilo. Entonces, claro, para que esto pase, y esto es muy, muy, muy importante, para que esto pase, tienes que creer en lo que estás haciendo y creer en ti mismo. Tienes que quererte a ti mismo. Porque si tú te quieres a ti mismo y en el fondo sientes y piensas que toda la vida, al final toda la vida es relativo al amor, al que sientes por ti mismo y al que puedes proyectar a los demás, y vives con este amor, no va a pasar nada, porque el amor tiene una fuerza brutal. Por fifi que suena esta frase, el amor siempre gana el pulso a todo, a todo, a cualquier tipo de miedo, a cualquier tipo de amenaza. Si tú te quieres a ti mismo, estás seguro y te dejas sentir, porque esto es amor también, te dejas sentir y no te opones, no va a pasar absolutamente nada. Y vas a estar, hablando mal, vas a estar de puta madre. Pero si empiezas a poner bloqueos, escudos, aquí es donde se complican las cosas. Bien, el segundo punto súper, hiper, mega importante que tienes que tener en cuenta es el sitio donde lo hagas y con quién vas a hacerlo. Te recomiendo que lo hagas acompañado, a no ser que seas muy experto en el tema ya y estés muy acostumbrado. Júntate con gente que sean tus amigos, gente a la que quieres, gente que te dé un buen rollo, gente con la que no tengas ningún conflicto abierto ni ningún problema. Porque esto te va a dar una sensación de seguridad muy potente y te va a ayudar muchísimo a que la experiencia sea mucho mejor. Luego busca un sitio cómodo, un sitio relajante, un sitio donde no os puedan venir a molestar y donde una vez más esta sensación de seguridad pues se vea ampliada, ¿no? No os recomiendo para nada pues, que os vayáis a fiestas, ni que os vayáis a conciertos, ni a sitios con mucha gente. A no ser que, bueno, pues que ya estéis más experimentados, que lo hayáis probado. Bueno, hay mucho tipo de gente en el mundo, esto está claro, pero en general mis consejos son estos para que, bueno, pues esto, ¿no? Para que tengáis más sensación de seguridad. Luego, aparte de la casa y la compañía, no ingeráis nada de alcohol, no seáis tontos, ingerid agua,
2 litros como mínimo para cada uno. Primero de todo porque el alcohol es una vibración distinta y vais a mezclar algo muy potente con una vibración que no tiene nada que ver y esto. Luego, en segundo lugar, porque el agua ayuda a canalizar las emociones y los pensamientos y todo este cúmulo, todo este, digamos, este tráfico de pensamiento y emoción que se va a producir, pues con el agua os va a ayudar a que se adhieran, o sea, os va a ayudar a que haya una mejor adherencia en vuestro ser, en vuestra persona, en vuestro cerebro y por tanto es algo imprescindible. Por tanto, nada de alcohol, os recomiendo agua sin lugar a dudas. Es más, la mitad de historias de malos viajes que se escuchan por el mundo tienen que ver con gente que lo ha mezclado con alcohol. Y el 30% siguiente tiene que ver con gente que se ha pasado con la dosis. Y si te pasas con la dosis es que no solo las drogas, cualquier cosa en la vida, una cucharada de sal puede matarte. Mm, tenemos que tener en cuenta pues que es muy fácil y que simplemente pues tienes que ceñirte a la dosis que hay ahí y ya está. Esto pasa con los medicamentos, esto pasa con muchas cosas. Entonces tampoco tenemos que llevarnos las manos a la cabeza porque si la dosis es superior pues no puedes sentarte bien porque pasa en muchos campos en la vida esto. Otra cosa importante, no comas mucho antes de hacer un viaje. Si lo haces, por ejemplo, a las 8 de la tarde, pues déjate unas 6, 7, 8 horas de, digamos, de d'ajou, que se dice en catalán, no sé cómo se dice en español, pero bueno. Porque si no, básicamente tienes toda la energía en el estómago, porque la digestión es el proceso más heavy y que más energía necesita del cuerpo. Entonces necesitas toda la energía disponible. Con lo cual, déjate unas cuantas horas de estar sin comer y luego, eso sí, cómprate algo, si puede ser sano mejor, si no, pues no, pero ten comida ahí preparada para cuando acabe el viaje porque vas a estar muerto de hambre. Y además, el sabor de los alimentos en la fase final es muy intenso también y es un placer muy, muy guay. Como ves, no niego la parte hedonista de placer, por supuesto, si no sería un hipócrita. Es este equilibrio entre el placer y, como estoy explicando en todo el vídeo, pues el autoconocimiento, ¿no? Si consigues conciliar, si consigues hacer que esos dos conceptos puedan lidiar armónicamente, pues muy probablemente estés muy bien y no haya ningún problema, ¿vale? Por cierto, yo estoy comentando esto de hacerlo en una casa, pero vaya, si te quieres ir al campo o al bosque también puede ser un buen sitio, ¿no? Siempre y cuando no haya por ahí ningún peligro y estéis seguros y estéis bien, pues puede ser una opción, sobre todo si la climatología acompaña, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo me gusta más el tema casa, pero sí que es verdad que si hay un sitio seguro y estáis bien y no hay historias, pues puede ser apropiado hacerlo en el campo. Lo que pasa es que en el campo, claro, no puedes estar tan seguro de que gestionas todos los factores alrededor, ¿no? No sabes si te puede venir alguien, no sabes muchas cosas que no vas a poder, digamos, gestionar de forma tan eficiente y tan segura como si lo haces en casa, ¿no? Por otra parte, yo me pondría cómodo, con un chándal, con un tipo de ropa, digamos, flexible, ¿vale? Esto ya tal vez es algo mío personal, pero es que, claro, el tema del movimiento en un viaje de este tipo es un regalo de los dioses, es precioso, porque moviéndote, bailando, vas a tener un nivel de conexión brutal con energías que están dentro de ti que no habías notado antes. Entonces, bueno, a mí me da la impresión que ir con ropa pues un cómoda o con unos tejanos o muy ceñida o tal, pues lo veo menos práctico, pero bueno, esto sí que es muy subjetivo. Yo, desde luego, voy siempre súper cómodo porque me encanta moverme, hacer ejercicios, hacer bueno, tener distintas experiencias con el cuerpo físico que son únicas y que practicándolas ahí, pues vais a ser muy felices y vais a tener unas sensaciones, pues esto, ¿no? Extraordinarias.
Si lo practicáis en un entorno cerrado, en una casa, por ejemplo, yo os recomiendo de entrada que acondicionéis cada habitación, si es que es un sitio grande, si es una casa normal. Os recomiendo que haya una luz tenue, cálida, una luz que os permita estar bien. Os recomiendo también que haya una música adecuada. Yo creo que lo mejor es el chill out, algo que no tenga muchos cambios y que tenga un tempo adecuado, pero bueno, ahí cada uno, si os gusta el trance, pues trance, ¿no? Si os gusta el heavy metal, pues bueno, yo creo que no es lo más adecuado, pero sí que es verdad que la música en conjunción con una luz tenue y tal os va a generar un contexto visual mágico y maravilloso y extremadamente adecuado para una experiencia de este tipo. ¿Qué más? Desconecta el móvil, el celular bien lejos. No estés pendiente de contestar ningún mensaje, ni de llamadas, ni bueno. Esto es muy obvio, ¿eh? Pero lo digo porque muchas veces cuesta desconectar del todo. Y aquí vamos a desconectar del todo para conectar del todo. Entonces, por ejemplo, en mi último viaje, uno de mis colegas le envió un mensaje su novia, ¿no? Entonces el tipo, pues, digamos, empezó a entrar en el viaje que no había contestado el mensaje. Y se pasó todo el viaje haciendo comentarios respecto al móvil, a si tenía que contestar o no, bueno, porque no sé qué. Se llevó en la mochila, en la maleta, todo el tema del móvil. Y por eso es tan importante que cuando vayáis de viaje psicotrópico, psicodélico, no llevéis nada en la maleta. Tenéis que ir sin maletas. Es decir, el día antes, o sea, el día después, no hagáis planes. Para nada. Buscad un día donde estéis tranquilos, que no tengáis que contestar teléfonos, que no tengáis que contestar correos, ni ir a trabajar, ni nada de esto. Tenéis que ir libres, libres, libres. ¿Os imagináis saltar a la Delta o hacer cualquier actividad de estas intensa, pues con una mochila, con libros y con digamos, con trabajos que tenéis que acabar y todo? Es absurdo, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, para una mejor experiencia, for a better experience, que dicen los yankees, no tengáis asuntos pendientes. Tercer aspecto, tercer consejo o tercera guía que me parece fundamental en el viaje psicodélico. La experiencia con el espejo. Esto es algo que se habla mucho en el mundo del LSD. Hay gente que dice, no, para nada, no te mires en el espejo, hagas lo que hagas. Otros que te dicen, no, no, tienes que hacerlo porque es genial. Bueno, yo pertenezco al segundo grupo. La experiencia con el espejo digamos, es la cúspide del viaje. Recomiendo que lo hagáis más o menos cuando vayáis por la mitad. Es decir, si son pues unas 6 horas aprox, pues cuando llevéis 2 horas y media, 3. Os recomiendo que lo hagáis solos, que lo preparéis bien, que haya una luz en general que no sea muy fuerte, pero que os permita poder ver vuestro reflejo en el espejo. Una luz cómoda, ¿vale? Que no esté muy oscuro, pero tampoco que haya mucha luz, ¿vale? Esto os lo tenéis que currar antes. Y a partir de ahí, lo que va a pasar cuando cerréis la puerta y os miréis en el espejo, solo sabéis vosotros, ¿vale? Solo os diré que en mi caso tomé conciencia de muchas de mis otras vidas, hice una regresión, pude sentir mi energía más allá de mi propia psicología, entendí mi energía, entendí de algún modo por qué mi vida era como era. O sea, yo hice o sea, tuve una experiencia absolutamente de iluminación, sin lugar a dudas, no exagero para nada. Y la mayoría de personas que lo han probado, pues pues, salen cambiados, salen cambiados. Y por tanto, pues es muy recomendable. Pero también os diré que se pasa un poco de miedo, que hay momentos de uy, 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 y que bueno, pues que hay una cierta tensión. No es como un masaje esto. Pero se puede equilibrar muy bien.
si hacéis lo que os expliqué antes, ¿vale? Si llegáis a la experiencia con el espejo con amor propio, con equilibrio, con ganas de aprender, entendiendo, y esto es muy, 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 muy importante, entendiendo que una cosa es vuestro ego, vuestra personalidad, y la otra es vuestra alma, vuestra esencia. Si sois personas que ya de entrada no rehuís vuestras emociones, que intentáis estar conectadas con ellas, no va a haber ningún problema y el miedo que pueda haber se gestiona también bastante fácilmente. Es posible que haya gente que me esté escuchando y diga, no, no, para nada, yo cuando me vi reflejado en el espejo me reí mucho, fue fantástico y no hay miedo para nada, ¿correcto? Cada uno es distinto. De hecho, en mi último viaje, uno de mis amigos lo pasó genial, se rió muchísimo, se divirtió y también dijo que fue algo muy intenso, muy fuerte, pero no tuvo miedo para nada. En cambio, el otro, éramos tres, el otro dijo que, que le costó, que entró y luego volvió a salir, se lo pensó, volvió a entrar, tuvo un proceso ahí, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, no es para tanto, pero sí que es verdad que a mí personalmente me sirvió muchísimo por mi forma de ser, ya tengo una facilidad para conectar con según qué aspectos fuera de lo normal de mi forma de ser. Y además estoy familiarizado con los viajes astrales muchísimo, con los sueños lúcidos y esto pues me da una facilidad ahí importante, me permite entender las cosas desde una óptica bastante única y por tanto pues puede ser que sea más, es decir, que yo lo haya vivido más de esta forma, pero en general sí que, bueno, que os digo que es una experiencia única. Dicho esto, ya para acabar, la experiencia con el LSD es indescriptible. Es decir, es parecido a lo que decía Lao Tse en el Tao Te Ching sobre el Tao, ¿no? Que decía que el Tao que puede explicarse no es Tao, ¿no? Es decir, que es algo tan inefable que no se puede poner en palabras. Entonces, sí que es verdad que si le preguntáis a la gente, pues os van a hablar de las luces, de las formas, de las visiones, que por cierto, sí que puede haber una tendencia a dar forma subjetiva a según qué cosas que estén a vuestro alrededor, pero el tema de las visiones de he visto un dragón o he visto a Elvis es algo que al menos yo y la gente con la que he viajado pues no lo ven de una forma tan clara. Sí que es verdad que puedes llegar a ver cosas, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Supongo que depende de la gente, ¿no? Si eres más visual o eres más... ah, tal vez las personas que son más visuales, ¿no? Pues pueden tener más tendencia a que su imaginación genere o conecte con según qué imágenes de su alrededor. Las personas que son más emocionales, como es mi caso, pues nos conectamos más desde este aspecto, ¿no? Pero en general lo que os quería decir es que la experiencia es subjetiva y distinta para cada uno y que es indescriptible y no se puede explicar la cantidad de cosas que llegan a pasar ahí. ¿Vale? Entonces, podemos aproximarlo, podemos decir, pues mira esto, pues mira lo otro, pero es como hacer el amor, ¿no? Te pueden contar, te pueden explicar de qué va, pero hasta que no lo hagas no sabes lo que es. Pues esto es lo mismo, ¿no? Hasta que no tienes la experiencia no sabes realmente de qué va, ¿vale? Y esto es una parte que es interesante entender, ¿no? Y ya para finalizar, ya que este vídeo es el vídeo más largo de la historia, mmm, yo creo que lo suyo es dejar como mínimo 5 o 6 meses entre viaje y viaje. Y yo creo que si te pasas la vida colocado, si todo el día necesitas estar enchufado con algo, es porque tu vida en el fondo no te da lo suficiente. Luego cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, por supuestísimo. Pero en general la gente que he conocido que idolatran las sustancias de este tipo es porque no han encontrado los mecanismos para estar apasionados con sus vidas. Realmente buscan un sustituto continuo, ¿no? Yo creo que es, entrando ya en un aspecto más psicoanalítico, yo creo que tiene que ver con su incapacidad para
para sentir amor por lo que hacen y para sentir amor por la gente que les rodea. Creo que es una manera de suplir esta intensidad que uno debería tener de manera natural ya. Entonces, para nada lo recomiendo como un sistema de vida, sino que lo recomiendo como algo, pues, esporádico, algo que se puede probar, pues, bueno, cada uno que haga lo que encuentre oportuno, ¿no? Pero en mi caso, pues, 2 veces al año, 3, es suficiente. Yo soy muy feliz en mi vida, o bastante feliz diaria, no necesito extras. Y es más, cuando acabo de un viaje de este tipo, no me apetece hasta al cabo de muchos meses. La suerte es que no genera adicción, pero sí que puede haber una adicción, digamos, aunque no sea biológica, pues un poco psicológica, ¿no? De, vale, necesito esto porque esto me permite escapar. Así que nada, amigos y amigas psicodélicos y psicodélicas, si habéis llegado hasta el final del vídeo, tiene mucho mérito. Supongo que el tema realmente os interesaba. Y deciros también que hay un documental en Netflix, creo que se llama Buen Viaje, que es bastante interesante y bastante divertido, ¿vale? Entonces, bueno, para hacerse una idea aproximada de lo que os vais a encontrar ahí, pues está bien. Es un poco flipado, ya os lo digo ahora, ¿vale? Pero sí que hay opiniones o sea, para todos los gustos, y en general está guay porque de algún modo le quitan hierro al tema del mal viaje y se ríen un poco de toda esta especie de leyenda urbana alrededor de los distintos aspectos relacionados con el trippy, ¿vale? Que por cierto, esto de trippy es un nombre que no me gusta para nada, lo asocio con la parte más superficial del viaje. Y bueno, nada, esto. Así que cuidaros, espero que os haya gustado lo que he explicado. Si tenéis alguna duda y os lo puedo resolver, no dudéis en comentármelo. Y lo típico, ¿vale? Suscribiros, comentar, poner likes, haceros camisetas con el nombre del canal, tatuaros mi nombre en la espalda, lo que encontréis oportuno, ¿vale?